pues ya les tocó a algunos por ahí el resbalón de la semana. Por cierto, déjeme aclararle, se comunicó conmigo Iván Williams, se llama, Iván Williams Martínez, quien tiene este laudo. Dice: yo hice lo posible, yo me acerqué, no me atendieron, yo no pretendía nunca lastimar el erario, pero no, jamás me quisieron hacer caso, inclusive pues ella misma me dijo: demanda si quieres sacar más. Pues bueno, así las cosas. Y pues dice: yo estaba consciente que eran 3 años, que no esperaba estar más, pero sí lo que me tocaba por ley, que eran 60,000, no me hicieron caso, pues lamentablemente va en más de 400,000 pesos, 468,000, y aún así está dispuesto a negociar, porque no quiere dañar el erario público el licenciado Iván Williams Martínez. Pero vamos a concluir este programa con algo que es muy interesante, muy importante, y a propósito de que el viernes anterior se conmemoró a nivel internacional pues la lucha contra la diabetes, este mal silencioso que mata lentamente y poco a poco, ¿no, doctor? Especialista precisamente en esta enfermedad, el doctor Carlos Velázquez Navarro. Le agradezco muchísimo que esté con nosotros, doctor. ¿Por qué tanta diabetes, Bueno, yo creo que, gracias por la invitación, Alejandra, creo que hay una acentuación del problema debido a que no hay una información veraz sobre todo, y sobre todo creo que falta mucho conocimiento, no únicamente en los pacientes, que podríamos esperarlo. El problema, yo creo que hace falta más preparación inclusive en los propios médicos y más concientización. No estamos hablando de cualquier enfermedad, estamos hablando del síndrome, o sea, un conjunto de enfermedades que es lo que más hace que fallezcan las gentes, y que vamos que se va acentuando. ¿Cuáles son los síntomas de esta terrible enfermedad? ¿Y a qué edad? Que lamentablemente cada vez a más temprana edad da. Sí, hay enfermedades que pueden aparecer sintomáticamente, y hay enfermedades que están latentes y que no dan precisamente síntomas. Muchas veces aparecen inclusive primero las complicaciones y después el paciente se da cuenta que tenía el problema. Estamos hablando después de 5 o 10 años. Entonces la gente, cuando ya tiene los síntomas o las complicaciones, a veces ya es un poquito difícil. Pero aún así, en la diabetología actual, todo versa en dos cuestiones muy sencillas: el que ya esté diabético, que no se le complique y se puede hacer eso, y lo más importante, todos los demás, todos los familiares, que no se hagan diabéticos, y también se puede. Y eso, aunque sea una cuestión genética y una cuestión ambiental. En cuanto a síntomas, los más específicos, y que no siempre sucede, pero bueno, lo que se ve, bueno, pues sabemos que el tener un poquito más de sed, el tener un poquito más de hambre, pérdida de peso, y por lo tanto la gente también tiende a orinar un poquito de más. Y creo yo que todos estos síntomas se van acentuando conforme va avanzando el proceso de la enfermedad, pero lo más importante es esto: podemos detectar al que se va a hacer diabético tranquilamente de 10 a 20 o 25 años, mucho antes de que se vaya a hacer. ¿Y cómo? Pues con estudios y con el conocimiento del propio médico. Si sabemos que se va a hacer y si lo empezamos a cuidar... Pues, si sabemos que se va a hacer, ¿por qué? Por la genética. Por la genética y por los hábitos. Ahora, vamos pensando que todos los seres humanos tenemos malos hábitos. Malos hábitos de comer, en alimentación, malos hábitos en pensar y malos hábitos en actuar. Cada día somos más sedentarios y cada día tenemos más estrés. Y una cosa que también yo creo que es bien importante, creo que ya todo lo que comemos está muy contaminado de demasiadas cosas. Yo recuerdo que anteriormente nos cuidábamos de las amibas y de la tierrita en los alimentos, pero ahorita ya son puros venenos orgánicos que les ponen a los pesticidas famosos a los vegetales, las carnes que utilizan para engordar el ganado o las aves. Claro. Entonces creo que todo eso... Un pollo lo engordan antes, sí, engordaban en el patio de las casas, que tardaba meses, ¿no? Por eso en las ciudades y en aquellos países que están más adelantados que uno en muchos sentidos,
se utiliza mucho el alimento orgánico, el que no está contaminado de claro, muchas cosas. Es natural. Y creo que esa contaminación ambiental y también la contaminación que nos viene a la mente, estamos muy contaminados de demasiadas cosas, sobre todo cosas negativas. Creo yo que aunaba el problema del índice de crecimiento de la diabetes, que por cierto, en alguna ocasión que vine te decía que la diabetes nunca viene sola, como ninguna enfermedad. Hay tres grandes verdades: nadie estamos sanos. Nos conviene pensar que estamos sanos, pero no es cierto. Tenemos más de una enfermedad, y las enfermedades que nos van a matar, aquellas enfermedades terminales, nacemos con ellas. Entonces es obligación del médico incidir, y por eso son los expedientes clínicos, para saber qué antecedentes tiene y cuáles son esos factores de riesgo para poder prevenirnos. Desgraciadamente la materia de medicina preventiva en medicina era la que menos hacíamos, y no hacemos medicina preventiva, ni hacemos medicina preventiva como familia, como pareja, como padres de familia, como gente que estamos sometidos al poder político y a muchas cosas. No nos prevenimos y no nos preparamos. Entonces creo que debemos de prepararnos, y aquel que tiene el conocimiento lo utiliza pues para bien, y sobre todo para compartirlo con los demás. Entonces el conocimiento creo que es básico, pero sobre todo conocimiento veraz. Mucha gente pensamos que al tomar un refresco light estamos tomando sanamente, ya nos salvamos, ¿no? Sin saber que la fructosa, pues cuánto daño nos hace también. ¿Qué es peor? A ver, doctor. Sí, existe el pensamiento en el sentir popular de que es más malo el refresco, el que tiene la glucosa, natural, digamos. El natural al dietético. Y si es la pregunta que siempre nos hacen: ¿cuál es más malo? Los dos, todo lo que no sea agua nos va a hacer mal. Pero hablando específicamente en cuanto a la diabetes, conservadores, tinturas y demás. Sí, o sea, no nos conviene tomar ningún tipo de refresco, esa es la realidad. Pero bueno, si vamos a consumir uno, ¿qué hace uno y qué hace el otro? El que tiene el azúcar, el normal, ese va a hacer que se produzca suficiente insulina. Y el que no tiene azúcar también va a hacer que se produzca suficiente insulina. Entre más refresco tomemos, se va a producir insulina. El páncreas no sabe si es de dieta o no es de dieta. Efectivamente, el que es dietético no te va a aumentar las cifras de glucosa, pero sí te va a cansar el páncreas, que es la causa de la diabetes mellitus tipo 2. Entonces, en fines prácticos, hay gente que se toma 3, 4, 5 refrescos de dieta y piensa que no le va a hacer mal. Sí, sí le va a hacer mal, porque el páncreas se lo va a cansar. Y puede estar así 5, 6 o 7 o de 8 o 10 años, y va a empezar a producir, en un principio, va a producir un poquito más de insulina, disminuye la insulina y entonces ya sube la glucosa y se manifiesta la diabetes clínica. Entonces, para fines prácticos no es conveniente tomar evidentemente ningún tipo de refresco. Pero si ya el diabético, si va a consumir algún tipo de refresco y no lo puede dejar en lo absoluto, bueno, pues es preferible mejor el de dieta. Es menos peor, digamos. Menos malo. De los dos malos, el menos malo. De los malos. Así es. Y ¿por qué a los chicos, a los niños más pequeñitos estamos viendo, ahora se llama diabetes infantil o diabetes juvenil? Por lo mismo de las costumbres, de los hábitos. Sí, creo yo que ya no, la diabetes tipo 2, que se considera más bien en adultos, y la diabetes tipo 1, o se llamaba diabetes juvenil, ya en la actualidad ya esas definiciones y esas clasificaciones ya no están. Vemos diabetes tipo 1 en adultos y vemos diabetes tipo 2 en niños. La diabetes tipo 2 anteriormente, todavía hace 50 años, era enfermedad de abuelos, de gente mayores de 60 años. Después se hizo de papás, estamos hablando alrededor de los 40 años. Y en la actualidad, lo que debía ser de abuelos y de padres, ya es de niños. Y por cierto, cabe mencionar que a los niños hay que hacerles determinaciones de glucosa y sobre todo de colesteroles, porque ahí es donde generalmente les empieza a aumentar el problema y a incidir. Ya después de los 10 años de edad hay que hacer el primer estudio en los niños que tienen antecedentes de diabetes en padres, abuelos o tíos. En un estudio normal de sangre, digamos. Sí, especificar que queremos colesterol y triglicéridos,
El doctor, un endocrinólogo en San Luis Potosí, hizo un estudio en la población escolar de primaria y fácilmente un 70% de niños tienen problemas de dislipidemia, o sea, los colesteroles y los triglicéridos elevados. Y eso se debe, evidentemente, todas las chucherías que comen. Así es. Doctor, ¿cómo hacer que mis hábitos cambien? No es cualquier cosa, es muy complicado. Quienes estamos pasados de peso y que procuramos y nos damos, bueno, voy a dar permiso un tiempo y luego vas para abajo y luego vas para arriba. ¿Qué dañas ahí también? Necesitamos modificar más que nada nuestra forma de comer, alimentarnos. Pero yo creo que hay que reestructurar aquí adentro, ¿no, doctor? Sí. O sea, porque no es nada más de fácil de bueno, pues necesitamos, todos lo oímos y lo sabemos, pero ¿cómo le hago para reprogramarme? El problema más grave, creo yo, no es reprogramarnos únicamente para alimentarnos, tenemos que reprogramarnos como seres humanos. Es que vamos entendiendo que estamos yo les digo que en un ser adulto, nadie puede decir yo soy como soy. Creo que somos como nos hicieron. Consecuencia de... Somos producto. Yo siempre he dicho, por ejemplo, en el caso de los niños en las escuelas, que tienen tanto problema que el bullying y tantas cosas de esas, yo siempre he dicho, hay que sacar a todos los niños y meter a todos los papás a la escuela. Los papás deben estar constantemente recibiendo lecciones. Entonces, efectivamente necesitamos reprogramarnos, pero reprogramarnos en todos los sentidos, evidentemente. Tenemos que tener un cambio de actitud. Y el cambio de actitud solamente viene en entender que la riqueza no es la materia, sino la vida misma. Yo les digo a mis diabéticos, ¿cuánto darías por no ser diabético? Bien, o si alguien que ya falleció, ¿cuánto darías por volver a la vida? Y te aseguro que daríamos todo, absolutamente todo, por estar vivos. Bueno, pues si tenemos vida y si tenemos salud, ¿por qué no aprovecharla? Entonces es cuestión de conciencia, efectivamente. Y si tú tienes conciencia, vas a tender a cuidar no nomás el hábito alimenticio, sino el hábito de tratarte a ti mismo y tratar a los demás. El problema es que a lo mejor la conciencia no es el estado más evidente en los seres humanos. Creo que hay una gran inconsciencia. Por ejemplo, en el caso de los médicos, una cosa que yo veo ahorita en la actualidad, el estrés es bien importante. Todo nos estresa. Todos tenemos gastritis. Sí, y sometidos a grandes problemas. Y lo que yo veo ya a mis 64 años me ha permitido ver el panorama a lo corto y a largo plazo, y me doy cuenta que se ha acrecentado. Pero se acrecenta más porque yo, por ejemplo, que veo mis diabéticos, me doy cuenta que cada día acuden menos a la consulta. Pero no acuden no porque no tengan complicaciones o no se puedan controlar o no quieren atenderse. Creo que se agrava el problema económico del paciente, que es muy importante. Y aparte yo creo que hay una gran crisis económica en todos los sentidos, así como hablamos de crisis intelectual o crisis de conciencia, y también una gran crisis de valores, que eso es bien importante. Creo que todo debe de partir a base de valores. Pero los valores, los primeros debemos tener a los médicos, y yo encomio a todos mis colegas médicos a que procuremos ya ayudar al paciente. El paciente está sometido a muchos ataques, sobre todo en la materia, sobre aquellos que tienen hijos, no pueden gastar ya muchas cosas, no pueden atenderse, comprar medicamentos, y Dios nos favorezca de que nos internen, no vamos a alcanzar. La gente que está internada en las clínicas no está enferma del corazón, ni enferma de los pulmones, ni enferma de nada. Está enferma de estrés y de angustia de cómo va a hacerle para pagar y para salir de la clínica. Está peor el asunto, ¿no? Está que peor sale más caro ahí, sí, que el remedio que la enfermedad. Entonces esa concientización de que necesitamos cuidarnos y los médicos prepararnos más y estar conscientes de que no estamos hablando, como te digo, de cualquier enfermedad, sino de lo que más nos está matando actualmente y que más está atacando a nuestros hijos, pues hay que prepararnos y darles su lugar. Al médico le da igual usar cualquier tipo de medicamento. Sí, como en todo, no hay tampoco muchos valores, y aquel juramento de Hipócrates pues no es muy recordado por no todos, por supuesto hay muchísimas honrosas excepciones, pero sí pues
el mercadeo con los clientes. Sí, y acuérdate que un paciente es una persona, es un individuo que está lábil, está susceptible y hace lo que tú le digas. Claro. Entonces no está en sus 5 sentidos, ni el familiar. Entonces el médico... Tiene una gran responsabilidad. Toda la gran responsabilidad. Es como los políticos. Tienen un pueblo que tiene una labilidad emocional y económica y todo. No se puede uno aprovechar de esta gente que está batallando y sufriendo enormemente. Entonces el médico menos todavía. Y aquel que no lo pueda entender eso, pues mejor que no ejerza. Y el que lo pueda entender, pues tiene que ayudar al paciente. Y por eso a mí también, los que me escuchen ahorita y que nos estén viendo, les digo que cuando vayan conmigo a consulta, que se lleven a sus 400 familiares, a los que tengan, los que quepamos en el consultorio, y si no en la sala de espera. A mí me interesa prevenir a los familiares. Por cierto, ¿en dónde está su consultorio? Nos tienes a tus órdenes, Alejandra, y el público en general, ahí en Mollinedo, 428, adelante el seguro, y tengo otro consultorio al lado del Auditorio Valentín Gama. Y para todos aquellos que quieran pues un guía, el médico debe ser un guía. Y yo estaba pensando un poquito antes de estar aquí contigo, por el mes de la diabetes, considerar más a la gente, pero digo, bueno, la gente no nomás necesita consideración un mes, ni un día, ni una fecha. Entonces, en lo particular, les quiero decir a todos aquellos mis pacientes, los que me escuchen en la cobertura de este canal, de que en lo sucesivo, de lo que yo cobro de honorarios como médico, voy a bajar mi consulta al 50%. Esto me va a permitir a mí tener más estándar en cuanto a mi consulta. Para que no dejen de ir. Pero lo que no quiero es que los pacientes no dejen de atenderse. Ah, qué buena noticia, ¿eh? Muy Entonces, buena noticia. En forma permanente, no nomás este mes ni nada, sino por Doctor, siempre. ¿nos repite por favor la ubicación de su consultorio? Sí, nos tiene las órdenes en Mollinedo 428, que es un poquito adelante del seguro. 428, enfrente, digamos, del seguro. Casi del seguro. Pero un poquito más adelante. Un poquito más hacia allá, un poquito más hacia el norte. Y en el centro es Escandón 106, a un lado del Auditorio Valentín. Y mi teléfono es el 87-216-01 y el 87-285-11 para cualquier cosa. Lo mismo la gente que vaya a consulta, no se detenga por si tiene o no tiene para la consulta. Yo en lo particular nunca niego una consulta. Ojalá no se les ofrezca en la noche también, porque es otro problema que también yo veo. Muchos médicos no atienden en la noche y apagan el celular o lo que sea. Y entonces es complicado. Y yo les digo a los pacientes, no se vaya a enfermar usted los sábados o los domingos porque no va a encontrar médicos. Entonces el médico no puede darse ese lujo. No es para... Se supone que es para los demás, o sea, ¿es una vocación, doctor? Sí, evidentemente. Alguien una vez en la preparatoria me decía, ¿qué es lo más difícil de ser médico? Sin duda, ser ético. Y sin duda, para cualquier ser humano, lo más difícil de ser político es ser ético. Es ser ético. Y de ser periodista es ser ético. Y de ser ético. Y la capacidad, pues, es muy sencillo, ser honesto también en ese sentido, es parte de la ética. Si me voy a meter a hacer algo, tengo que saber hacerlo. Y si no sé hacerlo, yo, por ejemplo, lo que no sé hacer, no sé hacer muchas cosas, pero lo que hago, lo hago con conciencia y lo hago con el conocimiento actual. Y cuando no, pues, y lo que no sé, pues lo derivo, yo le digo a la gente. Entonces me debo convertir en un guía para mi paciente que está enfermo y está desorientado, que eso es importante. Doctor, ya casi para concluir, más o menos qué porcentaje ha aumentado en los últimos, yo diré, en los últimos 20 años, es cuando se ve pues yo lo siento, una pandemia. Sí. La diabetes es una pandemia que es como la presión arterial, ¿verdad? Son de esas muertes silenciosas que te matan y bueno, en esta lentamente te va acabando, ¿no? La diabetes, si no te atiendes, te acaba en muchos sentidos, ¿no? Sí, el porcentaje es altísimo. Nomás con decirte que en la actualidad tenemos prácticamente 7 millones de adultos en México de diabéticos. Y por cada diabético que se sabe diabético, hay otros 7 millones que no lo saben y que ya lo están. Y luego, 3 tantos más de esa cifra, o sea, poco más de 20 millones que son prediabéticos, o sea, que van en caminos y que se van a hacer diabéticos. Te estoy hablando que son más de 50 millones que en el 2050, si no detenemos esto, prácticamente la mitad de la población
de todo México se va a ser diabético en el 2050 si seguimos en el crecimiento exponencial. Curable no, controlable sí. O sea, la calidad de vida, si tú te atiendes, es muy diferente a que si no te atiendes. No, yo les digo que la diabetes es una bendición, porque nos recuerda lo que tenemos que hacer. Tenemos que cuidar lo que comemos, lo que pensamos y lo que hacemos. Entonces, podemos controlarla y podemos evitar que se complique. Y un diabético bien atendido, un paciente consciente y un médico consciente y que tenga el conocimiento, vive mejor y más años y con mejor calidad de vida que aquel que no es diabético. Porque nadie se cuida. No se cuida ni el diabético ni el no diabético. Y el otro, el que no es diabético aún, diabético aún, no se cuida y hace todo, imagínate, crece en forma exponencial todo lo que hace, tanto lo bueno como lo malo. Y comen dulces, y me tomo la pastilla para el azúcar, para la del, no sé, no es insulina, yo conozco a algunas gentes, ay, pues se comen panes, chocolates, esto, y se toman las pastillas. ¿Y qué onda? O sea, qué inconsciente con su salud, cómo es jugar así, ¿no? Sobre todo, a veces, y luego también el problema no es, hay dos grandes problemas en medicina, mira, uno es del paciente y otro es del médico. El problema del paciente es que cree lo que le conviene creer. Claro. ¿Sí? Es como los hijos los van a ser bonitos, buenos e inteligentes. No me acuerdo, ¿no? Sí, pero el problema del médico es que cuando el médico no sabe, le dice al paciente que no tiene, y eso sucede con mucha frecuencia. Cuando porque el mejor de los médicos en la mejor subespecialidad que tú gustes, desgraciadamente el médico nomás atiende aquí muy poquito, pero me descuida todo lo demás. Y un paciente debe ser visto en forma absolutamente integral. ¿De acuerdo? Pero no hay que descuidar, yo vuelvo a incidir en lo mismo. Creo que la materia en un mundo material es muy importante y debemos ayudar y hacer valer el poco liquidez que tenga el paciente y ayudar al paciente, porque el paciente, aparte de toda esa sintomatología, y evidentemente cada día hay más complicaciones de la diabetes y cada día hay más diabetes. Entonces, está en nosotros prevenirla. Y sobre todo no debemos de permitir ya que nuestros hijos y nuestros nietos se hagan diabéticos, y se puede. Hay medicamentos para prevenir la diabetes. ¿Cómo crees? Eso no se ve. Sí, hay medicamentos para prevenir la diabetes y también modificar lo que estamos hablando, nuestra forma de pensar y nuestra forma de ser. Empezar a hacer más ejercicio, ¿verdad? Hablando de televisión, acuérdate que las televisiones antes estaban anchas y la gente estaba delgadita porque tenía que pararse, no había controles. Y ahorita las televisiones son delgadas y la gente está ancha porque pues, nomás está con el control. Muy cierto, doctor. ¿Verdad? Muchísimas gracias. Como siempre, un placer platicar con usted y sobre todo pues recordarle a nuestro auditorio que pues la medicina preventiva siempre, en todos sentidos, saldrá más barata, ¿verdad? Así es, y te agradezco la invitación y aprovecho para desearles a todos que la pasen bien en estas fiestas decembrinas y sobre todo que la vida les depare lo mejor y entender que la vida siempre le va a devolver lo que piensan y lo que hagan. Es un boomerang. Así es, entonces hay que hacer las cosas, tener conciencia de con quién debemos de acudir a todo, escoger nuestro médico familiar o dos médicos para cuando uno salga, nuestro plomero, nuestro electricista, nuestro mecánico, nuestras amistades, ¿verdad? Entonces, si pensamos y hacemos las cosas sanamente, creo que nos va a ir mejor en la vida. Muy amable, doctor. Muchísimas gracias. Un placer, de verdad. Igualmente para ti, gracias. Muchísimas gracias.